Partecita del Chocolatín de Burgos, llega nuestra compañera Puki Pereira con educación popular sustantivamente política y adjetivamente pedagógica. Hola Puki, Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿todo Buen bien ¿Cómo día, vos? les va? Puki. Bueno, eh, bueno, me alegro que les vaya bien, que estén bien. Recién estaba escuchando la entrevista que hicieron. Eh, bueno, hoy quería saludarlos, agradecerles por esta nueva comunicación y contarles que vamos a hablar brevemente de una experiencia hermosa, que es la experiencia de la Escuela Indígena Ayllu de Guarizata en Bolivia en el año 1931, un precedente muy importante para las escuelas indígenas de nuestro continente. Pero antes quería invitarles a escuchar una partecita muy breve de una canción que se llama Inti Guatana, donde se amarra el sol, por Luzmila Carpio, una mujer boliviana que tiene una voz increíble, que le canta a Lillampu, ese contexto geográfico donde se produce esta experiencia. La escuchamos. Bueno, esta se escucha, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Esta canción dedicada al Tata Inti, expresado como en el Illampu, en esa enorme mole de piedra y nieve que está en el altiplano de Bolivia. Es el lugar muy cerca del lago Titicaca donde se erige esta aldea, este Ayllu, que es Guarizata, junto con otros pueblos, con otros parajes, donde viven comunidades indígenas, aymaras. Y esta experiencia que les quiero contar, si bien en aquellos años no Puki. las especificidades de lo que hoy conocemos como educación popular,
Bueno, como les decía, Guarizata es un páramo que se encuentra cercano al lago Titicaca. Y en este lugar existe el Ayllu, es decir, una comunidad que está vinculada como una unidad social, económica y territorial de familias que se relacionan por parentesco, que comparten la marca, es decir, el espacio productivo, la parcela de tierra, y donde se desarrollan otras relaciones especialmente basadas en la reciprocidad. Nosotros conocemos la minga, la minca y el aini. Son relaciones de reciprocidad entre los pueblos, perdón, entre los pueblos del altiplano. Esta forma de vida es lo que entusiasmó a Elizardo Pérez, un funcionario del Ministerio de Educación de Bolivia, ideológicamente vinculado al comunismo en aquella época, en un momento de gobierno democrático, de primavera democrática, podríamos decir, en aquel país, y él había conocido a un indígena, Avelino Cignani, y le propone crear una escuela de unas dimensiones enormes en ese lugar, en Guarizata, partiendo de estas premisas que les cuento, de la existencia del Ayllu, de la existencia de la reciprocidad, del compartir las marcas o las tierras, y donde toda la comunidad construiría esa escuela, desde el primer adobe, ¿sí? Bueno, así se hizo, no sin inconvenientes, por supuesto, porque las burocracias, el poder político y sobre todo los terratenientes que utilizaban a los indígenas como esclavos, que fragmentaban los ayllus en la zona, todo el tiempo se mostraron amenazantes y quisieron abortar este proyecto. Sin embargo, desde 1931 hasta el año 40 del siglo pasado, que es cuando existió esta experiencia, todo fue hacia adelante aún con todos esos obstáculos. La primera o la premisa más importante de esta experiencia fue incorporar a los indígenas, a los indios, como se llaman ellos, a la escuela. Las escuelas no eran para indios, y mucho menos para indias. Entonces, teniendo en cuenta esto y las capacidades que mostraba Avelino Cignani como maestro de niños y niñas indígenas en su comunidad, es que empieza a fortalecerse este proyecto. Los indígenas no solamente iban a construir la escuela desde los adobes, a demostrar sus habilidades como carpinteros, herreros, mecánicos o trabajadores de la tierra, sino también a aprender para ser maestros en su comunidad. Y la escuela ideada por estas mentes de estos dos grandes amigos, la que ellos imaginaban, que después se concreta, constaba de aulas de clases, laboratorios, talleres de oficios como la mecánica, la carpintería, la herrería, la huerta para sembradíos, granjas y mucho arte. Tenía dormitorios porque había internados y había también alumnos, estudiantes que eran externos, pero los llevaba como objetivo también una idea, fuerza muy grande que fue extraída por Elizardo Pérez de la experiencia después de la Revolución Soviética, que es la escuela labor, es decir, aprendemos las letras, aprendemos a leer, a escribir, a interpretar textos, pero aprendemos geografía, biología, etcétera, pero también aprendemos a trabajar y en ese trabajo reforzamos el aprendizaje del aula. Tanto los maestros como los indígenas compartían la forma de vida, vivían en chusquias,
en chozas levantadas por ellos mismos. Y bueno, en un principio los indígenas no se allegaban al lugar, tenían desconfianza, pero Avelino Cignani apostaba a que con el tiempo, viendo el ejemplo de los maestros que habían llegado desde La Paz y viendo cómo trabajaban a la par de ellos y cómo se apropiaban también un poco del encanto de la comunidad y acompañaban esa vida, se iban a acercar. Y así es como se inscribieron 150 alumnos indios a la escuela de Guarizata. Cuando fue tomando forma, les decía, no sé si está puesta la foto que yo le envié a Amparo, una escuela con unas dimensiones enormes que dentro de ese imaginario de Elizardo Pérez, pero también de la idea de que sea una escuela como las que había en las ciudades y que albergara todo tipo de aprendizajes, se instaló contradiciendo las normas o las reglas de algunos propietarios y de sus propiedades. Y recibió amenazas, recibieron cartas documento, en aquel momento no eran así, pero sí los enjuiciaron y todo lo que suele suceder con los latifundistas que no quieren proyectos que realmente impliquen el progreso. Para ser más breve, bueno, la escuela comenzó a tomar realmente forma 2 años después, en 1933, y se fue abriendo de tal magnitud y el Ministerio de Educación de Bolivia en aquellos años, que era progresista, tomó tan en cuenta esta experiencia que abrió otros núcleos educativos, que así se llamaban, en distintas zonas de Bolivia, donde había comunidades indias de otras etnias y en la zona de la selva. Entonces, Elizardo Pérez es trasladado a esas otras escuelas, pero como decían los propios indígenas, en la taica, en la escuela de Guarizata, las 4 semillas que ellos sembraron en un comienzo, dieron su fruto y se fortalecieron. Estas 4 semillas eran aprender, pensar, hacer y vivir. Entonces nadie era imprescindible y todos contribuían a que se siga desarrollando este gran proyecto en el que participaron muralistas y artistas de la talla de Diego Rivera. Ellos para la granja y para el desarrollo productivo recibieron ovejas y lana de la Patagonia. Muchos países vecinos a Bolivia contribuyeron y además se alimentaron, se nutrieron de esta experiencia para después crear, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, experiencias similares que contengan la educación indígena, la educación indigenal a partir de las necesidades y las propuestas de las propias comunidades. Bueno, hay mucho para contar y esto está documentado en el libro propiamente dicho Guarizata, de Elizardo Pérez, pero también en un hermoso libro que se llama La pedagogía del adobe, del venezolano Ali Ramón Rojas Olaya, y en una película del impresionante Jorge Sanginés, es decir, en un capítulo que Jorge Sanginés crea como Historias de Libertad por el Bicentenario de Bolivia, y se llama así, Guarizata, Historias de Libertad, es el capítulo 3 de toda una serie de capítulos de la lucha por la independencia en Bolivia. Mi última reflexión, desde la mirada de la educación popular, es justamente la irradiación de Guarizata hacia otros núcleos educativos, no solo en Bolivia, sino en todo el continente, y cuyas declaraciones de principios
cuando ya se abren estos núcleos educativos en distintas partes de Bolivia, deciden hacer una asamblea los maestros y los indígenas para escribir una declaración de principios que contiene más o menos lo que voy a decir, porque si no sería muy largo. Estas matrices que también son constitutivas de lo que hoy conocemos como educación popular, que son similares a lo que hoy reconocemos en la educación popular y en las pedagogías críticas emancipatorias. En primer lugar es tener la visión, poder visualizar, previsualizar el sueño, es decir, qué queremos, a dónde queremos dirigirnos, pero también con quiénes, cómo y para qué. El objetivo. La construcción de la confianza, que es propia de cuando vamos a desarrollar un proyecto, sobre todo proyectos pedagógicos. Es decir, nuevamente se impone la pedagogía del ejemplo y el respeto por los procesos de esa construcción. No todos van a estar desde el primer momento, quizás en un primer momento son muy pocos, y mientras van viendo cómo se desarrolla, perdón, y cómo se apropian todos los integrantes de ese proyecto, de esa comunidad, de esa vida en Ayllu, en reciprocidad, se van sumando más. El espacio o territorio, es decir, un territorio es indispensable para el desarrollo de una propuesta de estas magnitudes, pero para cualquier propuesta. No es en la nada, no es en el aire que se desarrollan. Y la comprensión de que ese contexto es un todo, es decir, todas esas relaciones humanas que se desenvuelven en él. Quiénes son sus actores, las estrategias que se dan para lograr sus objetivos, las tácticas también que eligen para llegar cuando hay obstáculos, y la búsqueda en esas tácticas de otros medios, cuando las condiciones son adversas. El hacer en la reflexión y el reflexionar en el hacer, es decir, la praxis. Y la concepción de la educación, en este caso porque es una escuela, es una taica, es una escuela de aprendizajes múltiples, que es una llave para abrir otras puertas. Finalmente, el respeto por la palabra del otro, del comunitario, que conoce otras formas de acercarse a la verdad, de ver la realidad, no menospreciando esos valores y sus prácticas ancestrales, sino reconociéndolas como parte de una cosmología, de una cosmogonía. Todo esto está recogido en esa declaración de principio y forma parte de esa gran experiencia que fue la escuela Ayllu indígena de Guarizata, que solamente, déjenme decirles, fue cerrada en 1940, nunca más fue abierta, se destruyó absolutamente su construcción, su estructura, con los años y por las inclemencias del tiempo en los páramos del altiplano, y Evo Morales volvió a levantarla y hoy es la escuela del magisterio en las cercanías de La Paz, en la ciudad de Guarizata, el lugar donde todos los estudiantes que quieren ser maestros, maestras, quieren aprender, y tiene esa filosofía de vida del Ayllu, de la reciprocidad, de la construcción común y del territorio. Y no olvidemos también, por último, que Avelino Cignani y Elizardo Pérez es el nombre que tiene la ley de educación en Bolivia, que ningún gobierno posterior, o sea, posterior a Evo, digamos, con el golpe de Estado, pudo, y ni siquiera este gobierno, y no levantemos la perdiz, pudo deshacer en Bolivia. Así que bueno, esta es la experiencia que quería contar, la conté muy brevemente, muy rápidamente, pero pueden ver ese documental de Jorge Sanginés y pueden buscar los libros que documentan esta experiencia, que es mucho más grande de lo que yo pude transmitir hoy,
pero que es muy, muy cercana, muy amorosa y muy para tener en cuenta en las experiencias y en los proyectos pedagógicos cuando vamos a trabajar no solamente con pueblos originarios, sino también con comunidades que no viven como la mayoría de nosotros que viven en una ciudad con ciertas comodidades, con ciertas características. Compañeros, compañeras, un abrazo grande y espero que haya sido útil todo esto que les conté hoy. No, es muy hermosa y muy enriquecedora la historia de Abelino y Elizardo. Yo te sumo un dato más. En YouTube la pueden encontrar la película Barizata, Historia de Libertad, que no es un documental, sino es una ficción, donde cuenta la historia Sí, ahí es una ficción. que cuenta la historia de Abelino y de Elizardo. La buscan, está ahí en YouTube, está completa. Guarizata, Historias de Libertad, Guarizata con W, ¿no? Y la van a encontrar, es una Sí, película preciosa. así es. Les agradezco un montón y bueno, elegí esta experiencia porque ahora es el encuentro de cine comunitario y me pareció súper interesante también este aporte desde la experiencia de esa taica boliviana. Vamos a escuchar una musiquita para irnos retirando, que es Dale. Cacharpayita en la voz de Ludmila Carpio también. Hasta la semana que viene, Puki. Les mando un abrazo. Cacharpayita